Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, licenciada, buenos días. ¿Se le escucha? ¿Cómo está Esperanza? Buen día. ¿Qué tal, Rubicha? Bueno, vamos a continuar con la clase que habíamos hecho. Habíamos quedado la anterior clase en tamaños de muestra, el cálculo de tamaños de muestra, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Hemos quedado ahí o no? Hola, hola. Licenciada, sí. ¿Dónde hemos quedado? A ver, voy a compartir pantalla, voy a explicarles voy a añadir esto ya sobre lo que es, ahí están recién ingresando. Me dejan, por favor, voy a... ¿Se ve la pantalla? Sí, licenciada. Ya. Vamos a recordar un poquito sobre lo que es el tamaño de la muestra, ¿ya? Porque hemos entrado nosotros a trabajar ya el tamaño de la muestra, pero quiero darles algunas... vamos a explicar de manera, ¿cómo se puede decir?, más concreta en qué consiste el tamaño de la muestra. A ver, ahí están ingresando. Han debido poder ver algunos de sus compañeros que han entregado ya sus exámenes, se han devuelto a su classroom. No de todos, de algunos. Ya, a medida que vaya revisando, voy devolviendo y están corregidos donde están equivocados. La próxima semana vamos a realizar el examen conmigo. Voy a resolver y van a ver en dónde se han equivocado. ¿Ya? No de todos todavía he mandado. Me falta todavía porque estoy haciendo uno por uno y estoy enviando a su classroom. Ya, empezaremos. Tamaño de la muestra. Dice, uno de los problemas más difíciles, habíamos dicho, del muestreo probabilístico era la determinación del tamaño de la muestra, ya que el objetivo primordial al determinarlo es obtener información de ser representativa, válida y confiable al mínimo costo. Por eso se sacaba, ¿no?, las muestras de una población grande. El tamaño de la muestra dice, estará relacionado con los objetivos del estudio y las características de la población. O sea, esta muestra dice que sí o sí tiene que estar relacionada con los objetivos y las características o las variables que yo voy a estudiar de esa población. Además de los recursos y el tiempo que se dispone. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tengo para gastar y qué tiempo tengo para disponer? ¿Ya? Las etapas para determinar el tamaño de la muestra son las siguientes. En un muestreo aleatorio simple, que es el más usual que habíamos visto, el que se usa, tiene las siguientes etapas. Y esto también creo que lo habíamos explicado, pero yo no de una manera más concreta, sino la habíamos pasado de manera rápida. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Entonces, las etapas para determinar el tamaño de la muestra, las más usuales son las siguientes. Primero, tengo que determinar el nivel de confianza con que se desea trabajar. O sea, el punto crítico, habíamos dicho, la famosa Z, ¿ya? Y habíamos dicho también
de que los niveles de confianza comúnmente más usados, los más usados son el 90%, el 95% y el 99%. Aquí tienen una tablita donde les dan el nivel de confianza y el valor crítico para ese punto. Al 80% dice que su nivel de Z, su valor crítico es 1.28. Al 90%, 1.65. Al 95%, 1.96. Al 98%, 2.33. Y al 99%, 2.58. Y si voy escalando más todavía, es como si me estuviera acercando al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que si me acerco al 100% ya no voy a tomar una muestra, sino voy a tomar toda mi población. ¿Ya? Entonces, si voy subiendo, miren, voy subiendo, va creciendo el punto crítico, 3.08, 3.27. ¿De acuerdo? Habíamos dicho también que a un nivel de confianza alto y un error pequeño, ¿qué va a pasar con los tamaños de la muestra? El tamaño de la muestra va a crecer, ¿sí? Otra etapa, aparte de determinar el nivel de confianza, es determinar las características del fenómeno investigado. Para ello se tiene que determinar, dice, ¿qué? P y Q. ¿Ya? ¿Qué es P? P es la probabilidad de que se realice el evento, dice. Y Q es la probabilidad de que no se realice el evento. O sea, tengo dos probabilidades. Es como decir, llueve hoy día, ¿y cuál es lo contrario? No llueve. No llueve. Lo mismo acá. La probabilidad de que se realice el evento, que se va a llamar P, y la probabilidad de que no se realice. ¿De acuerdo? La suma de ambas probabilidades me tienen que dar a mí, dice, igual. La suma de esas me tiene que dar igual a 1. ¿Ya? Cuando no se conoce suficiente información de la probabilidad del evento, o sea, no conozco yo la proporción, el porcentaje de lo que va a suceder, del fenómeno que estoy estudiando, entonces se asignan los máximos valores, dice. A P 0.50, a Q 0.50, o 50% a P, 50% a Q, de tal forma de que la suma de estos dos valores me dé 1 o me dé igual al 100%. ¿De acuerdo? Muchas veces cuando no tengo información más que el tamaño de la población, o a veces ni siquiera tengo el tamaño de la población, ni siquiera tengo P ni Q, entonces, ¿qué hago? Tengo que asumir esto, dice, ¿no? Por lo general, a veces sucede eso. Por lo general se asume un 0.5 y un 0.5 o 50% Q y 50% P. Nos pueden dar, dice, la probabilidad de que no se realice el evento. Entonces yo puedo calcular la probabilidad de que se realice el evento, que va a ser lo que le falta, digamos, ¿no? En este caso, si me dan 0.50, ¿cuánto le faltaría a P para que sea 1? Si tengo que Q es 0.50, 0.50, de tal forma que si yo sumo los dos, me da igual a la unidad, ¿no? Entonces ya tenemos dos aspectos. 1, el nivel de confianza. 2, dice, estimar las características del fenómeno investigado. Y aquí tengo que considerar, si conozco P, puedo calcular Q. Y si no conozco ninguno de los dos, voy a asumir que ambos son 0.5, 0.5 o 50%. ¿De acuerdo? Otra etapa es determinar el grado de error máximo aceptable en los resultados de la investigación. ¿Qué error es el que voy a cometer? Este puede ser hasta el 10%. Normalmente lo más aconsejable es trabajar con variaciones del 2 al 6%, ya que variaciones superiores al 10%, ¿qué va a pasar? Reducen mucho la validez de la información. Sube el tamaño del error, ¿sí? Si el error es muy grande, el tamaño de la muestra va a ser muy pequeño, pero también va a ser menos confiable, ¿de acuerdo? Si el error es pequeño, entonces, claro, el tamaño de la muestra va a crecer un poco, pero va a ser más representativa y más confiable. Los datos que yo saque, los resultados que yo saque de esa muestra calculada van a ser mucho mejores con un error pequeño que con un error grande. Pero, dice, se puede trabajar con variaciones del 2 al 6%. El error más común, se podría decir, o el más utilizado es el 5%. ¿Ya? Ahora, otra etapa
es aplicar, ¿qué? Aplicar aplicar la fórmula para el tipo de población que estoy queriendo calcular. Habíamos visto a un principio los tipos de población. Habíamos visto que eran dos tipos de población, la población finita y la población infinita, ¿sí? Para cada tipo de población existe una fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra, que es muy distinta, ¿ya? Entonces, así la población es infinita. ¿Cuándo es infinita la población? Cuando no se sabe el número exacto de unidades del que está compuesta la población. En otras palabras, no conozco el tamaño de la población, ¿no? Entonces, para ese tipo de población, el tamaño de la muestra se calcula de la siguiente manera. Dice, n va a ser igual a z al cuadrado. Este es alfa, por favor. Aquí me he designado el alfa. Por P por Q sobre el error al cuadrado. ¿De acuerdo? N, ¿qué viene a ser? Viene a ser el tamaño de la muestra. Z de alfa es el nivel de confianza. Es el punto crítico del nivel de confianza. Ah, pero le dicen, ¿qué es ese punto crítico? Es este valor que tengo acá. Al 95%, entonces Z va a ser 1.96. Voy a reemplazar solamente ese valor. No le voy a poner esto. Nos voy a poner el valor de Z. Por eso les estoy dando esta tablita. Ya, si yo les pido, digamos, un tamaño de muestra al 80%, ¿cuánto tendrían que representar? Reemplazar en la fórmula. 1,28. Muy bien. Entonces, este valor es el que se reemplaza en la fórmula. Por eso dice Z, ¿no? Tengo P, que es la probabilidad de éxito o de que ocurra el evento, y Q, la probabilidad de que no ocurra. ¿De acuerdo? Y E es el error de estimación. Entonces, cuando la población es infinita, aplico esta fórmula para calcular el tamaño de muestra. ¿Ya? Y tengo que considerar si conozco P y conozco Q. Ahora, si no conozco ni el error y no conozco ni siquiera el nivel de confianza, es como decir, ¿qué tamaño de muestra podré calcular para, para hacer un estudio sobre el rendimiento académico de la carrera de trabajo social? No sé nada. No sé ni el tamaño de población, no sé la probabilidad de éxito, ni la de fracaso. Entonces, ¿qué voy a asumir? Yo voy a asumir, dice, un nivel de confianza del 95%, P y Q van a ser 50% ambas y un error del 5%. Entonces, yo me estoy dando el nivel de confianza, yo estoy tomando las probabilidades a favor y en contra y el error que estoy queriendo cometer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a recordar bien, una población infinita para el cálculo de su tamaño de muestra está dado por esta fórmula, ¿no? ¿Qué pasa con la población finita? Ya en la población finita cambia la fórmula. Dice, ¿cuándo es una población finita? Cuando se conoce cuántos elementos tiene la población. O sea, ya conozco qué tamaño es la población. Entonces, el tamaño de la muestra se calcula de la siguiente manera, dice, ¿no? Z de alfa al cuadrado por P por Q y aquí aparece N. ¿Ya? El dividido sobre ¿quién? Sobre el error al cuadrado por N menos 1, que viene a ser el tamaño de la muestra menos un valor, menos 1, más Z de alfa al cuadrado por P por Q. Y otra vez acá, ¿no? N, tamaño de la muestra. Z es el punto crítico del nivel de confianza. N, el universo o el total de la población. P, la probabilidad a favor y Q, la probabilidad en contra. Y E es el error de estimación. Y aquí viene lo mismo que el anterior. P y Q, si no se conocen, me doy la probabilidad de éxito es 50% y la probabilidad de fracaso 50%. ¿De acuerdo? Si no me dan el error, entonces yo puedo asumir un error del 5% que es el más común. Si no me dan el nivel de confianza, entonces yo puedo asumir que el nivel de confianza puede ser el 95%, que es el más común también. Ahora, si quieren ustedes un error más pequeño, puedo tomar el 2% y un nivel de confianza del 98%. Ahora, puede ser, en el área de las ciencias sociales, el error y el nivel de confianza tienen que sumar 100%, pero eso no es siempre. ¿Qué quiere decir eso? Si el nivel de confianza es 95%, pues el error también tiene que ser 5% para que sumen 100. ¿Sí? Pero eso dicen que es en el área social, pero no es
regla. Decirles. Yo puedo cometer un error del 2%, ¿ya? Y puedo tener un nivel de confianza del 95%. Entonces pueden ser distintos. No necesariamente el nivel de confianza tiene que ser igual, tiene que sumar con el error igual al 100%. Entonces puede haber que yo tome, por decirles, a ver, me voy a ir a mi tabla, un nivel de confianza del 90% y un error del 5%. Entonces no van a sumar los 200, va a sumar 95%. Y eso no quiere decir que esté mal, si nos puedo hacer eso. Bueno, y aquí tengo unos ejemplos. Más adelante vamos a volver a los ejemplos que estábamos haciendo sobre sobre el tamaño de la muestra. Para un caso, para el caso infinito, o sea, cuando la población no se conoce, dice, ¿cuántas mujeres será necesario estudiar para estimar la prevalencia? Esta prevalencia me viene a ser una proporción del dolor lumbar en una población de embarazadas, les pregunta. Con un nivel de confianza del 95%, aquí por favor, Z de alfa es 1.96, aquí está mal. Un error máximo admitido del 5% y un valor de prevalencia, entonces, proporción conocido por la bibliografía del 20%. Entonces, aquí, ¿qué datos les dan? Nivel de confianza, dice, al 95%. Les dan Z de alfa, que es 1.96. Les están diciendo el error que van a cometer, que es el 5%. Y eso sin porcentajes es 0,05. La probabilidad a favor, que es la prevalencia, que por razones estudiadas anteriormente y por bibliografía, dice que es igual al 20%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el 20% de la población de embarazadas tienen prevalencia o tienen dolor lumbar. A eso se está refiriendo, ¿no? Cuando están embarazadas son gorditas, ¿verdad? Entonces, el peso les hace doler la espalda. A eso se está refiriendo, ¿no? Y por estudios anteriores, esto se ha concluido que dice que es el 20%. Como tengo el 20%, yo puedo calcular acá la probabilidad en contra. ¿Cuánto le falta al 20% para hacer 100? 80%. Muy bien, 80%. Entonces, ese 80% va a ser la probabilidad en contra, que va a ser Q. ¿Ya? De tal forma que si yo sumo 20% más 80% me va a dar 100%. O que sin porcentaje 0,20 más 0,80 me va a dar la unidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Se conoce la población? ¿Me dice algo sobre cuántas mujeres hay en el estudio? ¿Qué dice? No se conoce la población. Entonces dice que no se conoce la población. Entonces, este va a ser un caso infinito. O sea, ¿qué quiere decir? Que la población es desconocida y tengo que aplicar la fórmula para calcular el tamaño de muestra para población infinita. Bueno, como he identificado los datos que tengo y no tengo el tamaño de la población, voy a aplicar esta fórmula, ¿no? Como dice acá, como no se conoce el tamaño de la población, aplicamos la fórmula de la población infinita. Y la población infinita está dada por esto, ¿no? Z de alfa al cuadrado por P por Q sobre el error al cuadrado. Tengo P, tengo Q, tengo Z de alfa y tengo el error al cuadrado. Entonces, si ustedes a ver, corroboran, por favor, esto, ¿cuánto es? Sus poderosas calculadoras, que sin ustedes no son nada, ¿están ahí a su lado? Sí, licenciada. A ver, vamos trabajando. 1.96 al cuadrado por 0.2 por 0.8. A ver, voy a buscar aquí calculadora. A ver, vamos a hacer, dice 1.96 al cuadrado. Y eso lo voy a multiplicar por 0.2 0.6 por 0.8. 246. Sí, entonces Y eso lo voy a dividir, dice, ¿entre quién? Voy a
poner paréntesis 0.05 y todo eso al cuadrado. Cierro paréntesis y le doy igual. 245.86 sale, ¿no? Pero Sí, como son personas, son mujeres, entonces tengo que tomar números enteros. Además, se puede redondear. Voy a redondear a 246. Entonces dice que voy a tomar una muestra de 246 mujeres para ese estudio. ¿De acuerdo? Entonces recalco otra vez. Si no conozco el tamaño de la población, entonces tengo que usar la fórmula para el cálculo del tamaño muestral, del tamaño de la muestra para población infinita. Por lo general siempre pasa eso. Por lo general no conocemos el tamaño de la población, entonces tengo que aplicar esta fórmula. ¿Ya? Ahora, veamos qué dice el siguiente ejercicio. Es el mismo ejercicio, pero ¿qué está haciendo? Está tomando un nivel de confianza del 90% y un error máximo del 10%. El mismo ejercicio. ¿Ya? ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar Z, el punto crítico. 1.64 o 1.65 está en nuestras tablas, ¿ya? ¿Y qué va a suceder? ¿Cómo va a cambiar el tamaño de muestra? Aquí estoy cometiendo un error del 10% y estoy tomando un nivel de confianza del 90%. Miren, si ustedes se dan cuenta, P y Q son los mismos, no cambian. Entonces veremos cómo cambia el tamaño de la muestra. Si reemplazo los datos, ¿qué está sucediendo? Que de 246 encuestados al 95%, ahora ha bajado a 43, a un 90%. El anterior era 95%, pero ahora es al 90%. El anterior era un error del 5%. Este es ahora un error del 10%. Entonces, ¿cuánto ha bajado? Casi 243 personas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Anterior era 246, ahora es 43. Las veces que hacemos, ay no, es que el tamaño de la muestra es muy grande, le aumentaremos el error. Entonces, ¿qué está haciendo si aumento el error? El aumento del error va a bajar el tamaño de la muestra. Pero esta muestra será representativa de mi población, dice, ¿no? Se supone que estoy cometiendo 10% de error. Y estoy tomando un nivel de confianza del 90%. Entonces, ¿qué estoy diciendo? A mayor error, tamaño de muestra más pequeña, pero menos confiable, le podríamos decir. A mayor error. A menor error, tamaño de muestra más grande, pero más confiable. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio les estoy mostrando para ver qué diferencia hay cuando yo tomo un nivel de confianza más grande y un error más pequeño. Acá, por ejemplo, tomo un nivel de confianza más pequeño y el error más grande. Entonces, está sucediendo que los tamaños de muestras van a ser diferentes. Hasta aquí, ¿algún problema? No, licenciada. Muy bien. Estoy volviendo a explicar lo que en la anterior clase habíamos rayado pizarra. Vamos a terminar de hacer los ejercicios. ¿Qué pasa en el caso finito? ¿Cómo cambia? Miren, dice, ¿a cuántas personas se tendría que estudiar de una población de 15,000 habitantes para conocer la prevalencia o proporción de diabetes que tienen? O sea, ¿qué quieren saber? Quieren saber que de los 15,000, ¿qué proporción de esas personas tienen diabetes? Si se quiere hacer el estudio, sea un nivel de confianza del 95% con un error igual al 5%. Y una proporción esperada, se está diciendo que esa proporción de personas que tengan diabetes es del 15%. Entonces yo tengo aquí el fenómeno. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? 15%. ¿Cuál será su probabilidad de fracaso? 5%. Si sé que la probabilidad de éxito es 15% y para que sea 100%, ¿cuánto tiene que ser? ¿Mm? 85%. 85%. Eso va a ser Q. A ver, veamos lo que dice. Como la población es conocida,
y es finita, aplicamos la fórmula, o sea, la fórmula que vamos a ver, ¿no? Esta fórmula larga. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué datos tengo? El nivel de confianza, el 95%, entonces el punto crítico está dado por alfa igual a 1.96. El error admitido, 5%, sin porcentaje, 0,05. La probabilidad a favor, 15%, sin porcentaje, 0,15. Tengo después la probabilidad en contra, que va a ser lo que le falta 15 para hacer 100. 85%, sin porcentaje, 0.85, ¿no? ¿Qué más me falta? Tengo un dato más que no lo he anotado ahí. Tengo el tamaño de la población, que es igual a 15,000. Entonces, ¿qué hago? Aplico la fórmula para población finita. Tengo todos estos datos. Tengo Z, tengo P, tengo Q y tengo N. Sí, ¿no? Aquí está. Tengo Z, tengo el error, tengo la probabilidad a favor, que es P, y tengo Q, que es la probabilidad en contra, y además tengo el tamaño de la población. Entonces reemplazo los datos en la fórmula y hago las operaciones. Entonces, ¿qué dice? A ese nivel de confianza del 95% con un error del 5%, dice que tengo que un tamaño de muestra de 193 personas. ¿Qué pasará si yo tomo el 90% con el 10% de error? ¿Bajará o subirá? Hola. Bajar, díjole. Va a bajar, ¿no? A ver, veamos. Recordemos esto. Entonces, 193. Acá, por ejemplo, no puedo redondear al inmediato superior porque es 41. Entonces lo dejo como 193. Es el mismo ejercicio, si ustedes se dan cuenta, el mismo ejercicio, pero con un nivel de confianza del 90% y un error del 10%. ¿Ya? Tengo una probabilidad del 15% y una probabilidad en contra del 85%. Y además dice que tengo conocido cuántos son. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazo los datos, hago las operaciones. Yo voy a tener que, dice, de esa muestra que anteriormente era, si no me equivoco, 193, ahora me está saliendo 34. Más pequeño, ¿cierto? Y se cumple otra vez lo que les había dicho anteriormente. A mayor error, ¿cierto? Tamaño de muestra más pequeño, pero menos confiable. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo ir jugando con el error. Puedo cometer 15% de error, digamos, o 20% de error. Esto va a disminuir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ninguna, licenciada. Muy bien. Entonces me voy a ir a compartir pizarra. Eso es lo que les quería explicar. Y esto se los voy a pasar al Classroom. He cargado todo lo que habíamos hecho la anterior vez. Lo he subido ya al Classroom. ¿Ya? Esto lo voy a volver a subir y los ejercicios que hagamos. Hemos dejado pendientes, si no me equivoco, 3 ejercicios. Voy a irme a mi pizarra. Déjenme, por favor. Lo bajaremos. Creo que teníamos, ¿qué clase era? Ayer era 28, ¿no? No, esta, no. Esta. Estos son los ejercicios que estábamos haciendo, ¿se acuerdan? Estos serán, ¿no? Sí. Sí, Lice. Entonces habíamos resuelto acá. Esta habíamos dicho que era una población, esta era para población finita porque conocíamos cuántas, ¿sí? Cuántas personas. Ya hemos puesto aquí población finita. Hemos resuelto.
Luego habíamos calculado todo esto y nos ha salido 378 para una población de 25,000. Y habíamos hecho también qué pasaría si cambiamos, habíamos dicho el nivel de confianza y el error. ¿Cuánto nos salía? A ver. Haciendo las operaciones salía 68, dice, ¿no? De 378 a 68. Con un nivel del 95% de confianza, 378. Y para un nivel de confianza al 90%, 68. Casi 310 ha bajado, ¿no? Entonces ahí otra vez podemos ver cómo cambia. Si yo tengo un nivel de confianza aceptable y un error aceptable, es más grande. Y si yo tengo un nivel de confianza más pequeño y el error es más grande, entonces el tamaño de la muestra cambia. Alguien está ingresando. Jaime. Ya. A ver, ¿qué más hemos hecho? Hemos hecho también que también era para población finita. Y hemos calculado acá la proporción. En este caso, no conocíamos el tamaño de la población, ¿no? Dice, se desea conocer la proporción o porcentaje de niños con infección de la piel en una comunidad donde se desconoce el número de niños. O sea, aquí no tenía el tamaño de la población. Y dice que se ha tomado una muestra piloto de los niños a quienes se les observó si tenían esta infección cutánea. ¿De acuerdo? Y de aquí se ha calculado P. Bueno, eso también hemos resuelto y hemos aplicado la fórmula para población infinita. A ver, vamos. Y hemos calculado que eran 51 niños que tenía que encuestar o observar, ¿de acuerdo? Pero con un nivel de confianza del 90%. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Han hecho la tarea? ¿Cuánto les ha salido? ¿O no han hecho la tarea? ¿Tenían tarea? ¿Han hecho la tarea? Ahí ya nadie dice nada. No han hecho la tarea. Asumo que no han hecho entonces. Liz, tal vez hemos hecho, pero no sabemos si está bien. Ya, voy a hacer entonces. Vamos a resolver. Esto era inciso B, le vamos a poner. Aquí. El mismo ejercicio, pero con un nivel de confianza de C. Inciso B. Teníamos que tomar el nivel de confianza. Le habíamos puesto un nivel de confianza al 95%, ¿cierto? Y un error del 5%. ¿Cómo cambiaría? Teníamos los mismos datos. Entonces aquí le vamos a poner solución. Entonces, ¿qué dice? Teníamos que el nivel de confianza al 95%, ya de entrada sé que entonces Z de alfa va a ser igual a 1,96. ¿De acuerdo? Sé que el error, dice el error, en este caso, va a ser igual al 5%. Pero sin porcentajes, esto va a ser igual al 0,5. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? 5%. Y no sé si es, no dividimos entre 100. ¿Y qué pasa? Lo que sucede es que yo le pongo 0,5. ¿Y eso estará bien? ¿Estará bien eso? ¿Qué dicen ustedes? No. No, ¿verdad? ¿De dónde sale ese 0,5? Este 0,5. Este 0,5 van a ser de esto, miren. 5% lo voy a dividir entre 100%. A ver, hagan la tarea. ¿Cuánto sale? Sale, licenciada, 0,05. Sí, ¿no?
Entonces, ¿qué sucede? Esto no es igual que esto, ¿no? Esto es distinto, entonces esto está mal. Pero no sé qué hacemos. Creo que por algo tenemos que hacer y se equivocan. Le ponen 0,5 al cuadrado y eso hace que el tamaño de muestra sea chiquitito. A veces le sale 1 o 2. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, explicado eso, entonces ya sé que el error al 5% es 0,05. Muy bien. Tengo P, que habíamos calculado, que me ha salido 0,75, porque eso era lo que decía, ¿no? Hemos calculado de acá y P ha salido 0,75, de tal forma que Q sea 0,25. Entonces P dice que es igual a 0,75 y Q es igual a 0,25. ¿De acuerdo? Entonces voy a reemplazar. ¿Conozco la población? No conozco. Dice no se conoce la población. Entonces, ¿qué tengo? El tamaño de muestra va a ser igual, dice aquí, a z de alfa al cuadrado por P por Q. Dividido entre quién. Dice dividido entre el error al cuadrado. Entonces, si yo reemplazo valores que tengo, al 95% z de alfa dice que va a ser 1,96 al cuadrado por P, que va a ser 0,75, por Q, que va a ser igual a 0,25. Y un error dice del 5%. Eso va a ser entonces 0,05 al cuadrado. Entonces, vamos con la calculadora. Déjenme buscar mi calculadora. Aquí está. Y aquí están mis datos. Hoy se perdió la calculadora. Dice, ¿cómo era? 1,96 al cuadrado multiplicado por 0,75 y eso multiplicado por 0,25, ¿no? ¿Le sale este valor? Sí, licenciada. Ya, esto dice que sale 0,703, ¿está bien? Sí. Ya, ahora tengo que dividir, dice, ¿entre quién? Entre el error. Voy a dividir esto, lo voy a dividir una buena vez. Dividido, voy a abrir paréntesis, 0,05, esto va a ser al cuadrado, lo cierro. ¿288 sale? Sí, licenciada. Sí. Ya, entonces tengo aquí. Entonces, N. Vamos a poner aquí. Sale 288,12. No se puede redondear. Entonces, N va a ser igual a 288. ¿Estamos de acuerdo? Aquí esto salía, si no me equivoco, 0,025. ¿Estamos de acuerdo? .05 al cuadrado. ¿Sí? Sí, licenciada. Ya. Sí, licenciada. Muy bien. Miren lo que pasa. Una muestra al 10% de error y 90% de confianza, con una muestra al 95% de confianza y 5% de error. Crece, ¿no? A veces sí, no queremos hacer más grande, ¿no? Entonces, con ustedes, ¿qué pueden hacer? Pueden jugar con el error. El error es el que va a mandar. Va a hacer que sea más chiquito o más grande la población. Ahora, si yo tomo un error del 2%, esto va a crecer más todavía.
¿De acuerdo? Es la diferencia cuando los niveles de confianza son más altos y los errores más pequeños, o los niveles de confianza son más pequeños y los errores son más altos. ¿De acuerdo? ¿Está comprendido esto? Sí, licenciada. Dice una pregunta, ¿de dónde saca la P y la Q del 0,75 y 0,25? Aquí me dan. A ver, aquí tengo, he sacado de esto. Dice, no sé dónde ha aparecido esto. ¿Qué dice? Me dice, se escogió una muestra piloto de 12 niños a quienes se les observó si tenían o no esta infección cutánea, obteniéndose los siguientes resultados. Aquí están los 12, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12. Entonces he hecho una muestra piloto. ¿Qué quiere ser una muestra piloto? He escogido a 12 niños, al azar podría ser, o de manera conveniencial, no sé, ya, los he escogido y los he observado. He visto si tenían o no tenían esa infección cutánea. ¿De acuerdo? Y he anotado. Sí, el primero sí, el segundo no, el tercero sí, el cuarto también, el quinto no, el sexto sí. De todos esos 12 niños, he calculado la proporción de niños con pediculosis o infección cutánea. ¿De acuerdo? Esta es la probabilidad de que tengan esa infección. ¿Cuánto era? 0,75, porque 9 han presentado de esa muestra pequeña. ¿De acuerdo? Ahora, esta muestra pequeña yo no la he calculado, sino he dicho, he determinado. ¿A cuántos niños voy a observar? A 12. Podía haber observado a 20 y de esos 20 sacar la proporción. ¿De acuerdo? Como la proporción va a ser, quiero saber cuántos de estos 12 tienen esa enfermedad. He contado cuántos sí y lo he dividido sobre 12. Y he sacado esta proporción. ¿Y cuántos no van a tener entonces? No van a tener, dice, lo que le falta a 75 para hacer 1. 1 menos 0,75, que va a ser igual a 0,25. A ver, ustedes divídanmelo. ¿Cuántos acá no tienen? No tienen la infección. 1, 2, 3. Divídanmelo 3 entre 12. Esto va a salir un cuarto. Y esto va a salir, si no me equivoco, 0,25. ¿Estamos bien? Sí, les hice 0,25. Lo mismo que he calculado acá. Q1 menos P, 1 menos 0,75, 0,25. Ahora, P dice más Q tiene que ser igual a 1. 0,75 más 0,25 es igual a 1. Sí. Sí, ¿no? Entonces está bien calculada la proporción. ¿Está aclarada la duda? Hola. Sí, licenciada. Ya, muy bien. Entonces pasamos a hacer. ¿Han sacado así el resultado o dónde se han equivocado? Yo he sacado así, dice. Qué bien. ¿Los demás? ¿No han hecho? A mí me salió, licenciada, de modo. Ya, muy bien. Vamos al otro ejercicio ahora. Vamos a reconocer aquí qué datos tengo. Dice, se desea realizar un estudio para conocer el porcentaje de aprobación de la gestión del gobierno local de una determinada provincia. Para este fin se requiere determinar el tamaño de muestra con un nivel de confianza del 95%. ¿No les dan nada más? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Hacemos o no hacemos? Primero voy a tener que ver qué datos tengo. A ver, anotaremos aquí datos. Y vamos a hacer de manera más ordenada. ¿Quién me da? ¿Qué datos tengo? Solamente me da el nivel de confianza, ¿no? Sí, solo es. Dice nivel de confianza al 95%. Entonces yo sé que al 95% zeta de alfa, ya eso ya es 1,96. No sé nada sobre el error, entonces ¿qué voy a asumir? Aquí le vamos a poner, como no se saben, cuando uno se conoce le pondremos, no me gusta esa. Como no se conoce
el error. Asumimos un error, dice, igual al 5%. ¿De acuerdo? Lo que esto es igual a 0,05. Aquí tengo un dato, aquí tengo otro. No conozco la proporción, ¿sí? Entonces, como no se conoce P y tampoco Q, ¿qué vamos a hacer? ¿Asumimos o no asumimos? ¿Quién nos recomendaba si no se conocía P y Q? El 50% creo. 50-50. Muy bien, asumimos entonces, le pondremos, asumimos que P es igual al 50% y esto es igual a 0,5 y Q también es igual al 50% y esto es igual a 0,5. De tal forma que si yo sumo los dos, esto me va a dar igual al 100% o 1. Perfecto. No se conoce la población. ¿O conocemos? No dice. No se conoce la población. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a reemplazar, dice, la fórmula. No se conoce la población, entonces n va a ser igual a que a z de alfa al cuadrado. Estoy escribiendo z de alfa al cuadrado multiplicado por p por q y lo voy a dividir entre quién, entre el error al cuadrado, ¿no? Entonces, si reemplazo valores, ¿qué tengo? Z al nivel de confianza del 95, esto ya de memoria, al cuadrado, Q, PIQ es 0,5 por 0,5 al cuadrado, y esto lo voy a dividir entre el error al cuadrado. El error es de 0,05 al cuadrado. Entonces, n va a ser igual. ¿Cuánto es? Ahí vamos a la calculadora. Dice total sale 384,16 o punto 16. Ya, entonces me voy directo. 384.16. Sí, licenciada. Entonces no puedo redondear y esto sale 384. ¿Está bien? Hola. Creo que son las únicas dos que participan. La próxima clase les voy a hacer encender sus cámaras. Licenciada, es Yo sé que están haciendo. A ver, vamos a irnos a la calculadora. Entonces, dice 1.96 al cuadrado. Eso multiplicado por 0.5 por 0.5. Y eso sale 0.9604. A ver, lo vamos a anotar. 0.9604. Aquí. 0. Dice 0.9604, ¿no? Sí, licenciada. 0.9604. Y esto va a ser dividido entre 0. No quiere escribir. 0,025. ¿Cuánto sale? Aquí
borraremos esto y anotaremos bien. $0.9604 dividido, dice, entre 0,025. ¿Cuánto salía? Esto lo voy a dividir, dice, ¿entre quién? Entre 0.05 al cuadrado. Cierro paréntesis y le doy igual. 384.16. 16. Ajá. Entonces, n va a ser igual a 384.16. Entonces, n va a ser igual a 384. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ya. Sí. Por ejemplo, acá no me daba nada, solamente el nivel de confianza, o a veces ni me da el nivel de confianza. Podría haber dicho, se desea realizar un estudio para conocer el porcentaje de aprobación de la gestión del gobierno local de una determinada provincia. Para este fin, se quiere determinar el tamaño de muestra. Punto. Entonces, ¿qué tenía que asumir? Si no se conoce nada, les había dicho, nada, no tengo ningún dato, entonces asumo que es 95%, error 5%, PIQ 50% ambos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es regla, ¿no? Licenciada, regla es, ¿no? Sí, se asume. Es el nivel de confianza por lo general siempre va a ser el 95%, el error 5%, los más aceptables se podría decir. Se asume o se considera que si no conozco las proporciones, entonces voy a tomar yo el 50% de éxito y 50% de fracaso. O sea, no le voy a dar más éxito ni tampoco más fracaso. 50-50, como dice, mitad. ¿De acuerdo? Sí, licenciada. Ya, entonces vamos a ir al otro ejercicio. ¿Está comprendido esto? Aquí tengo otro ejercicio. A ver si tengo más ejercicios. No, ya no hay. Dice acá, se desea hacer un estudio para conocer la proporción de mujeres que no están de acuerdo con su condición de género en una determinada comunidad, donde hay aproximadamente 720 damas. Para este fin, determinar el tamaño muestral considerando el 95% de confianza. Se conoce que el 35% no están de acuerdo con su condición de género. Es que tengo, a ver. ¿Qué datos de confianza? tengo? A ver, vamos a anotar los datos que tengo. Dice, primero, tengo un nivel de confianza. ¿Conozco N? Ese está de acuerdo. Aquí dice, se desea hacer un estudio para conocer la proporción de mujeres que no están de acuerdo con su condición de género en una determinada comunidad, donde hay aproximadamente 720 damas. Ya, 700. Conozco, ¿no? El tamaño de mujeres que hay. 270, estás cambiando dígitos. Y eso nos puede traer muchas, ¿no? Sí. Eso nos puede traer muchos problemas si cambiamos dígito. Esto, ¿no? Esto para mí va a ser N. ¿Qué más tengo? Dice, un nivel de confianza. ¿Sí? 95%. Nivel de confianza, dice, al 95%. Y esto ya sé de memoria que Z de alfa, entonces, va a ser igual a 1,96. ¿Qué más me da? Se conoce que el 35% no está de acuerdo con su condición de género. Y esa era la proporción que yo quería averiguar, ¿no? Quería averiguar la proporción, dice, de mujeres que no están de acuerdo con su condición de género. Y aquí me están dando. ¿Cuántas no están? 35%. Entonces, ese va a ser la proporción a favor. Entonces, P va a ser igual a 0.35.
35. ¿Qué pasaría si yo les cambiaría esto? Se conoce que el 35% y borro esto. Está de acuerdo con su condición de género. ¿Qué vendría a ser este 35%? Si borro ese no. Está a favor. Está a favor. ¿Qué vendría a ser? Este vendría a ser Q. ¿Cierto? Sí. Sí. Puede darme me pueden dar eso como dato. Los que están a favor, 35%. Entonces puedo calcular P. Los que no están a favor, que va a ser 1 menos Q. ¿Cierto? Los puede ir por ese lado también. No siempre me van a dar P, me pueden dar Q también. Entonces esto dice que es 0,35. Entonces aquí Q, ¿cuánto será? 65. 65% o 0,65. No me hablan nada del error. Entonces, ¿cuánto asumo el error? 0,5. Ya, 5%. 0,5, o sea, 0,5 me estás diciendo 50% de error. 5. 5%. Entonces, esto es 0,05. Muy bien. Entonces, con esos datos voy a calcular el tamaño de muestra. ¿Se conoce la población? Sí, 720. Se conoce. Entonces, voy a aplicar el tamaño de fórmula para población finita. ¿De acuerdo? Entonces, voy a agarrar y digo, voy a calcular aquí. Entonces, tengo aquí que n va a ser igual a z de alfa al cuadrado por p por q y multiplicado por n dividido entre quién. Entre, dice, el error al cuadrado por n menos 1 más z de alfa al cuadrado por p por q. ¿Tengo los datos para reemplazar? Sí. Sí. Entonces tengo 1,96 al cuadrado por P, que es 0,35, por Q, que va a ser 0,65, y por N, que va a ser igual a 720. Todo eso lo voy a dividir, dice, entre ¿quién? Entre el error al cuadrado, que va a ser 5%, o sea que va a ser 0,05 al cuadrado, por n menos 1, 720 menos 1, más todo lo que está aquí arriba, ¿no? 1,96 al cuadrado por 0,35, y aquí abajito lo voy a poner, por favor, 0,65. Cuidado, me estén simplificando. No, esto está fácil. Esto se simplifica con esto se simplifica con esto, y esto con esto, y ya está. Yo los voy a simplificar a ustedes. ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Se podrá hacer esto? No. No. ¿Por qué? Porque aquí tengo un signo. Hay un operador matemático ahí. Un operador aritmético. Si fuera multiplicación, sí podría ser. Pero si está ahí por en medio la suma, no voy a poder simplificar. Ojo con eso. Y a veces para no hacer, se simplifica y lo simplifica ustedes. Yo. Y si no hay la suma, le dice. Si no hay la suma, sí. Si esto es producto, puedo simplificar. Pero aquí no es producto. Esto es suma. Y cuando hay suma, no puedo simplificar esto con esto. Difícil. Porque primero tengo que hacer la suma y recién hago la división. Bueno, a ver cuánto sale lo de arriba. Ahí vamos a ir a nuestra calculadora. Dice 1,96 al cuadrado. Eso multiplicado por 0,35 por 0,65
Y eso a su vez multiplicado por 720. 69,25408. ¿Está bien? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Ya. 629, 25, ya. 408. 408. Y todo eso va a estar dividido, dice, ¿entre quién? Puedo hacer ahora la fórmula. Ustedes tienen su calculadora. Entonces, ¿qué hago? Puedo hacer, dice, paréntesis, le puedo poner acá, 0.05 al cuadrado. Y eso multiplicado por ¿quién? 720 menos 1 va a ser 719. ¿Cierto? Sí, licenciada. Eso va a ser 1. Le voy a sumar ahora más. ¿Qué voy a hacer? 1.96 al cuadrado multiplicado por ¿qué? Por 0.35 por 0,65. 0 paréntesis y le doy igual. 2.671464. Sí, licenciada. Ya, anoto, me ayudan por favor. 2.67. Sí. 67. 14, Ya. 64. 64. Hacemos la división. ¿Cuánto sale? Mm, 300 y algo les debe salir. A ver, me van a dictar. Era, dice, a ver, vamos a 629. Licenciada, sale 235.54. 235 punto. 54. 4. Entonces puedo redondear. Puedo decir que esto va a ser igual a 236. 36. Entonces dice que a 236 mujeres de las 720 damas voy a tomarlas en cuenta para averiguar esta proporción de las cuales no están de acuerdo con su género. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, pregunta? Dice la parte de abajo que hizo 0.05 al cuadrado. ¿Eso me podría explicar? Eso no me salió a mí. ¿En la calculadora? Sí, Lice. Voy a borrar. Bueno, su calculadora esta es diferente. Puede ir escribiendo más todavía, ¿no? Ya mi calculadora está aquí. Lo que yo le voy a dar para sumar todo eso, le voy a dar paréntesis primero. Me está marcando ahí 0.05, le estoy dando al cuadrado. Ya está multiplicando. Y eso multiplicado por n es 720. Menos 1 va a ser 719. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estoy cerrando. A eso le voy a sumar, dice más, paréntesis. ¿Quién? 1.96 al cuadrado y eso lo voy a multiplicar por 0.35 y eso por 0.65. Cierro paréntesis. Y eso me va a dar igual a 2.671464. ¿Está bien? Sí, Lice. Ahora sí me salió. Ya, ok. O sea, hay que hacer fácil. Licenciada, una duda, por favor. Dime. ¿De dónde hemos sacado Q, licenciada? Porque lo habíamos obviado el no. O sea, sí iba a ser no. No, Sí no, está- les estaba diciendo
¿Qué pasaría si esto no existe? Ahí les estaba explicando. En este caso, Q sería igual a 35%. En el caso de que ese no estuviera por demás, entonces P vendría a ser el 0,65. ¿De acuerdo? Pero aquí lo hemos dejado el ejercicio como está. ¿Ya? Aquí ya viene a ser lo contrario, ¿no? Aquí la probabilidad de que no están con su género, que no están de acuerdo con su género ya sube al 65%. Y la probabilidad de que están de acuerdo con su condición de género es el 35%. ¿Mm? Pero ¿qué hemos dicho? Esto lo vamos a dejar nomás ahí. El ejercicio hemos hecho con esto. Pero ¿qué pasaría si este no existiera? Entonces asumo que este 35 es Q y puedo calcular P. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí la entendí, Lice, gracias. Ya. Les decía, ¿no? Puede ser que no les dé la probabilidad de éxito o la probabilidad de la que yo quiero buscar. Me puede dar lo contrario. Entonces ahí tengo que identificar los datos por si acaso. ¿Ya? ¿Dudas? ¿En qué parte van con el auxiliar de la materia? Lice, no hemos pasado clases. No hemos pasado clases. No han pasado clases. A lo que días se que vamos Tenías a reunión, Mm, tenías reunión. ya. ¿Han hecho tamaños de muestra, trabajo de campo? No, nada, licenciada. No hemos entrado al tema, licenciada, hasta ahora. Mañana vamos a recuperar una clase, licenciada. Ya, ok. Entonces yo con esto ya habré terminado lo que es diseño muestral. Tamaños de muestra, hemos hecho tipos de muestreo, técnicas para poder elegir a mis elementos de la muestra. Hemos hecho el muestreo estratificado, que habíamos dicho que es el que más se usa, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí ya habríamos concluido lo que es el segundo capítulo. Tendría que estar entrando a trabajo de campo. Trabajo de campo son conceptos básicos y técnicas que se da, que no es mucho. El auxiliar me dijo de que ya había hecho ese trabajo. Pero ustedes me dicen que no. Bueno. Hemos dado inicio a la teoría nomás. Teoría del trabajo de campo. Sí, eso le hice. Ya, bueno, eso por lo general son técnicas nomás. Entonces, vamos a dar un repaso ligero de trabajo de campo, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es ahora, y lo que más me interesa son ahora empezar a medir. O sea, el cálculo de ¿quién? De las medidas de posición no central y las medidas de posición central. ¿De acuerdo? Las medidas de dispersión. Entonces ya vamos a empezar a usar lo que habíamos aprendido en la primera parte, distribuciones de frecuencia. ¿Ya? Marcas de clase, cuando es para un dato simple, cómo se calcula la media aritmética, qué es la media aritmética, qué es la mediana y qué es la moda. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Como se han dado cuenta ustedes, solamente reconocer los datos y aplicar las fórmulas que necesitamos. Nada más. ¿Está bien? Sí, Lice. Sí, licenciada. Ya. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Ustedes saben si va a haber receso o no va a haber receso? No han dicho nada, tú dices algo así. Ya. Entonces, esto todavía por verse. Entonces, el día martes nos vemos. ¿Qué hora tenemos? Tenemos 9 minutos. Como les decía al principio, estoy revisando los exámenes y a algunos ya les ha debido llegar sus notas. ¿Sí? Han debido observar que he rayado sus exámenes y dónde se han equivocado. Les he repetido muchas veces, no hay una variable cualitativa discreta.
que tampoco existe una cuantitativa nominal, pero me han seguido cometiendo el error. Y he encontrado muchos exámenes con ese mismo error. He asumido que se han copiado. Porque uno se puede equivocar, pero dos ya no, 3, 4, 5 ya no tampoco. Hay algunos exámenes que no tienen desarrollo. O sea, ¿qué quiero decir? A ver, me voy a ir a explicar. Voy a resolver el examen la próxima clase o el día jueves, dependiendo hasta cuándo termine de revisar. Es un poco dificultoso revisar los exámenes en computadora. Ya, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Variable. No hay esta clase de variable. Una cualitativa discreta. Esta denota cualidad. Y esta yo sé que es número. Esto está mal. O tampoco hay una cuantitativa ordinal. Este denota orden. Y este denota ¿qué? Denota número. ¿No? Entonces esta también está mal. Ahora, en una de las preguntas que era ¿cuántas personas? Todo eso, me han puesto aquí directo el resultado por decirle 55%. ¿Y dónde está el desarrollo? ¿De dónde han sacado ese 55%? No hay. Ahí les he puesto falta de desarrollo. ¿De acuerdo? Después, ¿qué más he visto? Hay personas que no me han enviado el examen. Dice, entregado, pero no hay ningún archivo. Dice, mandado un mensaje. Hay personas que me han enviado otro archivo que no ha sido el archivo del examen. Y hay otras personas que me han dado respuestas de otros ejercicios. Entonces, tienen que ver lo que están haciendo, chicos, por favor. Ya, ahora sí estoy revisando. Con calmita, uno por uno estoy revisando. Y los que han entregado ya han debido ver cómo he rayado sus exámenes. ¿Han visto? Sí, licenciada. No, bien rayadita, ¿no? De acuerdo. No, todavía, licenciada. No, de algunos no. De algunos no, porque todavía, como les digo, me estoy tomando el tiempo para revisar. Estoy tardando unos 20 minutos a media hora revisando dónde se han equivocado. Hay algunas fotografías que me han mandado muy opacas. Les voy a pedir un favor para el próximo examen. Por favor, todos los archivos en PDF. Porque revisar en imagen a veces las imágenes no están muy bien. ¿Ya? No les estoy pidiendo. ¿Por Word se puede mandar? Por Word. Lo han hecho, pero hay un conversor en Word, lo puedes exportar en PDF y eso saca rápido. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, yo pienso que hasta el día martes, máximo hasta el jueves, yo termino de revisar y les envío. Reviso el examen, envío, estoy devolviendo. Ya, y ya estoy calificando Hice también. una consultita, solo estás revisando el examen y la práctica. Todavía no. La práctica no, todavía no. Estoy revisando el examen, eso sí. Eso es más importante. En una de esas, la práctica al final, voy a revisar. ¿Ya? Bueno, vayan a darse un vuelco, que tienen 4 minutos para empezar su clase con la licenciada Ivette. Nos estaríamos viendo el día martes. ¿Ya? No hay clase. Tengan un bonito fin de semana, no salgan mucho a pasear. Cuídense. Dice, gracias. Es todo. Hasta luego, licenciada. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.